Buenas tardes, otra vez aquí estoy. De hecho, me estaba preparando para ir a una cita que tengo con unos clientes para ir a ver unas casas que son nueva construcción. Para los que no saben, mi nombre es Keila Palomino y trabajo con Backyard Realty Group y ahora estoy acá más que todo porque estoy viendo o me he dado cuenta de que muchas personas, por lo mismo de cómo está el mercado, de que la compra de casas se está hecho un poco más difícil por el hecho de que no hay tantas casas en el mercado, o tal vez estamos experimentando algo de que esto es un mercado de vendedor. Entonces, por eso quise hacer este video. Muchas personas han estado contemplando la idea de poder comprar una casa nueva. A lo que me refiero con esto es una construcción nueva. De hecho, ahora voy a ver unos clientes, voy a llevarlos a ver unas construcciones nuevas en el área de Cartersville. Y antes de irme quería hacer este video porque yo considero que es muy importante que las personas que estén considerando comprar una casa nueva, por la razón que sea, sepan unos puntos que son muy buenos saberlos para cuando uno va a conseguir más información sobre esto. Hay mucho más, pero esto es solo una de las cosas que yo considero las más importantes. La primera, antes que todo, yo considero que lo más importante es tener una persona que te represente, tener un agente de bienes y raíces o un real estate agent que te pueda representar en esta transacción. Muchas personas van y piensan que no lo tienen que hacer, que no necesitan un agente de bienes y raíces, pero es lo mismo como que si fueras a corte sin un abogado. Lo puedes hacer, pero realmente te conviene. Un agente de bienes y raíces no va a salir. Si tú estás comprando la casa, no, tú no le tienes que pagar. De hecho, muchas personas piensan erróneamente, y que es un mito, que el builder o el constructor de las casas nuevas le puede dar un descuento si tú no tienes un agente de bienes y raíces, y eso es un mito, eso no es verdad. Entonces, ellos de hecho ya tomaron en cuenta que las personas que van a comprar las casas van a tener un agente representándolos. Y la manera más corta para explicar por qué deberías de tener una persona que te represente es porque vas a tener el constructor de la casa, vas a tener sus lenders. Muchas veces van a ser los preferred lenders, o como le dicen ellos, sus lenders preferidos o prestamistas preferidos, y vas a tener el constructor y vas a tener, incluso muchas veces ellos ya tienen, no todos, pero tienen las compañías de título con las cuales ellos ya trabajan. Entonces, de todas esas personas que te acabo de mencionar, ninguna va a estar velando por tu mejor interés, excepto una persona que tú contrates como tu agente de bienes y raíces. Esto no sale de tu bolsa, esto sale y lo paga el vendedor, o en este caso los constructores. Entonces, eso es como número uno. Siento que todas las personas deben de estar o deberían de estar representadas por un agente de bienes y raíces, el cual ellos confían. Bueno, ya quitando eso del camino, también otra de las cosas que yo considero muy importante de preguntar cuando tú vas a averiguar acerca de estas nuevas construcciones, es primeramente saber exactamente cuáles son los acabados estándares. O sea, cuando tú vas por primera vez y miras una casa modelo, estas casas modelos están terminadas de una manera hermosa porque lo hacen con el propósito de deslumbrarte, y estas están terminadas con todos los upgrades, o como se dice, todos los acabados que ellos mismos ofrecen. Pero tienes que tomar en cuenta que el precio inicial de la casa solo incluye lo estándar. Entonces es muy importante saber qué exactamente incluye y no incluye de esos acabados de esa casa modelo o de lo que a ti te costó. Tienes que asegurarte si eso lo incluye el modelo estándar que viene de la casa. De lo contrario, si tú le agregas, obviamente el precio va a subir, que está muy bien. Y eso me trae al otro punto, que es, si tú le vas a poner upgrades o acabados diferentes a lo que es estándar, ellos van a ofrecer algo que es como una tienda de diseño donde tú escoges cómo quieres los gabinetes,
con qué acabado tú quieres el azulejo, muchas cosas así. Y para mí es muy importante, en mi opinión, de que en esos momentos que tú vayas a escoger y vayas a hacer esas decisiones que muchas veces pueden ser un poco estresantes porque tienes pocas visitas para escoger realmente cómo es que tu casa se va a ver. Pero por eso es muy importante de que si tu agente de bienes y raíces puede acompañarte para que cuando tú estés escogiendo cada uno de esos acabados, ese agente que tiene conocimiento te pueda asesorar en qué manera esos acabados pueden subir o si no suben mucho el valor de la casa. Por ejemplo, hay muchas cosas como un aire acondicionado eficiente en energía. Esas cosas las puedes agarrar cuando la casa se esté construyendo y eso puede tener un valor muy alto, exageradamente alto, que si tú lo hubieses pagado ya después de haber agarrado la casa y tú contratar a alguien para que lo viniera a hacer. Entonces es muy importante que tengas a tu agente de bienes y raíces para que te ayude a tomar esas decisiones. No quieres que te cobren por unas luces o algo que es extravagante, es algo muy caro muchas veces y te puede salir más barato ya que ya tú estés en la casa y tú contrates a alguien para hacerlo separadamente. Ese es uno de los puntos muy importantes. Es muy fácil emocionarte y está bien emocionarte porque es una nueva casa. Vas a tener el olor de nueva casa, vas a tener esa nueva experiencia, vivir en una casa donde nadie más ha vivido, solo tú. Y eso es muy emocionante, pero es muy importante tener a esa persona siempre contigo, tu agente de bienes y raíces, para que te aconseje y te ayude a tomar las mejores decisiones. Otra de las cosas de las cuales quería hablar es de que hay que preguntarle al builder o al constructor acerca de cuáles son los planes mayores sobre esa colonia en la cual tú decides comprar tu casa nueva. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos te pueden explicar cuáles son los planes mayores y ellos muchas veces tienen fase 1, fase 2, muchas veces las casas que se compran al principio de una fase pueden ser más baratas que las que se compran ya al final de una fase. Entonces esas son preguntas muy importantes que tú con tu agente de bienes y raíces le puedes hacer directamente a las personas que te están vendiendo la casa. Muchas veces saber que si eres uno de los primeros en la fase que se está siendo construida, saber exactamente, tú sabes que eso va a venir con ruido de construcción, vas a ver mucho material, va a haber ruido, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han terminado la colonia. Entonces es muy importante saber y estar preparado para lo que viene más adelante y saber no hay nada que tú no puedas preguntar acerca de esa construcción. Ellos si no saben te pueden decir que no saben, pero es muy importante que tú preguntes esta clase de cosas para que nada te tome por sorpresa. Otra de las cosas que viene con esto es de que saber acerca de las garantías. Las casas nuevas la mayormente traen garantías, saber qué clase de garantías incluye tener esta nueva construcción. Por ejemplo, muchos tienen una garantía de un año que cubren como si fuera tu carro bumper to bumper, que incluye todo, mientras tú no le empieces a abrir hoyos a las paredes, cubren todo en un año, no todas, pero por eso es muy importante saber y saber qué es lo que ellos consideran que cubren. O sea, no es tanto lo que tú como comprador piensas que ellos quisieron decir, sino que más bien lo que ellos dicen y para el concepto de ellos de garantía. Muchos tienen de un año, muchos tienen de 10 años, entonces, que es estructural. Entonces es muy importante estar muy claros y hacer estas decisiones muy informados, porque es una decisión muy, muy, muy importante. Y otra de las cosas que es muy importante, que tal vez lo hubiera dicho antes, es también de que, como había dicho, muchos de estos que en las colonias de casas nuevas tienen sus lenders o prestamistas preferidos y también sus compañías de títulos con las cuales ellos trabajan. Esto no quiere decir que tú no puedas trabajar con la compañía de tu preferencia. Esto lo que quiere decir es de que ellos tienen sus preferidos con los que ellos usualmente les gusta trabajar. Y con esto viene de que hay que preguntar si es que hay algún beneficio por usar los servicios
de los lenders preferidos de ellos o su compañía de título, si es que hay beneficios. O sea, tienes que saber si hay beneficios, quieres saber cuáles son. Muchos de estos beneficios pueden ser muy buenos, como pueden ser de que ellos pueden pagar los gastos de cierres o parte de los costos de cierre. O sea, vienen con muchos beneficios, pero tienes que saber si en la casa que estás viendo ellos incluyen o no incluyen algún beneficio. No hay que suponer que sí o suponer que no. Hay que saber preguntar, que es lo más importante. Si uno tiene una duda, uno siempre tiene que preguntar para estar seguro. Y una de las últimas cosas de las que quiero hablar, que no es menos importante, es de que yo he escuchado muchas veces de que mucha gente no le gusta o tienen algún concepto de lo que es HOA, que es una asociación de los dueños de las casas. Yo entiendo. Hemos sabido muchas historias que salen en las noticias y en el medio acerca de historias horrorosas del HOA. Pero es muy importante saber, en primer lugar, si esa colonia va a tener HOA, que usualmente las nuevas colonias ahora las tienen. Y en segundo lugar, todos los HOA no son malos. O sea, nosotros sabemos de esas historias que salen en las noticias y todo, pero no necesariamente tienen que ser así, porque de hecho la razón o el propósito del HOA es para preservar el valor de tu propiedad. Entonces, a la larga, tú no quieres que un vecino venga a pintar su casa de un color que a ti no te agrade si él vive a la par tuya o si decide hacer desorden enfrente de su casa. ¿Por qué? Porque eso va a afectar mucho el valor de tu propiedad. Entonces, el HOA no es necesariamente malo. Entonces, por eso estaba diciendo yo, hay que saber qué tan estricto es el HOA de la comunidad en la que tú estás contemplando comprar tu casa y saber preguntar acerca de cuáles son las restricciones, cuánto es que hay que pagar, es anual, es mensual y muchas cosas. Pero lo más importante es de que tal vez nos quitemos este pensamiento de que todos los HOA son malos. No todos son malos y están ahí para a la larga preservar el valor de tu hogar. Entonces, pero como todo, cada quien sabe lo que quiere, el estilo de vida que tú tengas. Entonces, esa decisión es muy personal. Pero como siempre, ya sabes, si necesitas o tienes alguna pregunta, me puedes llamar. Yo estaré feliz de contestarte. Y nada, que tengan bonito sábado.